Chicas, chicos, bienvenidos nuevamente al Dato Inútil del Día y bienvenidos a nuestro tercer y último especial enfocado en el Día de Muertos. El día de hoy hablamos justamente por el contexto en el que nos encontramos de la palabra panteón. El concepto panteón que nosotros conocemos tiene su referencia a diferentes elementos y que incluso es utilizado en varios sinónimos, como panteón, cementerio, camposanto, que son justamente las palabras de las cuales vamos a hablar el día de hoy. El concepto panteón se divide en dos partes, pan y teón. ¡Neta, me lo juras! Que tiene su origen en ambos casos en la raíz latina, pan, que significa todos o en su conjunto. De ahí, por ejemplo, que utilicemos actualmente el término pandemia como una epidemia global, no como una epidemia de panes. Y por su parte, el concepto teos, así como se escribe, significa en latín Dios. Por lo tanto, el concepto panteón refería anteriormente al lugar de culto para todos los dioses. Por su parte, la Real Academia de la Lengua define panteón como el monumento funerario destinado a sepultar a varias personas. Mencionábamos hace un momento que el concepto panteón nosotros lo utilicemos como sinónimo de varios elementos. Panteón igual a cementerio, cementerio igual a camposanto, camposanto igual a cripta. A diferencia del concepto panteón que mencionábamos hace un momentito, su origen del latín, el término cementerio tiene su origen tanto en el latín como en el griego. En el caso del latín, la palabra cementerio tiene su origen en la palabra coemiterium, mientras que en griego el concepto cementerio se traduce como kimiterium. Entonces, la traducción de la palabra cementerio significaría lugar de dormición. Dato inútil del día, estamos en las afueras, por cuestiones de la pandemia, de lo que es la entrada del Panteón de Los Ángeles, uno de los dos o de los tres más representativos quizá que existen aquí en Aguascalientes. El Panteón de Los Ángeles fue construido en 1875, empezado a utilizar en 1895, y en su portada, así se le llama a la parte principal, a la entrada, tiene una serie de símbolos bastante interesantes. En la parte superior cuenta, por ejemplo, con un reloj de arena y unas alas que son cruzadas por un hacha y una hoz. Esta simbología tiene una referencia bien particular, puesto que todos los símbolos tienen referencia directamente a lo que en Grecia y en Roma era el símbolo del tiempo, que era, por muy obvio que esto parezca, el reloj de arena. Sin embargo, por ejemplo, el uso de la hoz, que nosotros lo utilizamos ahora comúnmente como un símbolo de la muerte, anteriormente era utilizado por deidades como Saturno, por ejemplo, y el conjunto de las alas, el reloj de arena y la hoz representando el tiempo nos hablan acerca justamente de la fugacidad de, en este caso, pues, el símbolo de la vida. Nos encontramos en el atrio de lo que es la capellanía del Señor de los Rayos, que se encuentra en la parte oriente de lo que es el patio de los panteones, que es donde estábamos hace un momentito. A mis espaldas se encuentra una pequeña estructura que simularía la letra alfa del alfabeto griego, justamente. De hecho, por eso se llama alfabeto, dato inútil del día, por las tres primeras letras, alfa, beta, gamma, delta, etc. Y mucho, muy al fondo, más al rato iremos para allá, se encuentra la letra omega, que representa el fin. No más spoilers. Mencionábamos además que uno de los sinónimos del concepto panteón también es camposanto. Quizá este es uno de los pocos conceptos o de los elementos que ya casi no se usan, pero tiene su referencia a un elemento bien particular. En Pisa, Italia, donde está la torre inclinada, por cierto, se encuentra el Camposanto Monumental, que es justamente un cementerio que fue llamado de esta manera por lo siguiente. Si dividimos la palabra camposanto, suena muy lógico y muy obvio, se divide en dos partes, campo y santo. Por una parte, campo, que es una extensión de tierra enorme, afuera regularmente de la ciudad, y santo, o sea, sagrado. Por muy lógico que esto parezca, simbolizaría o significaría que ese terreno está bendito o está sagrado. Pero ¿por qué llamaron camposanto a ese lugar y no panteón o cementerio? Debe su nombre a que en la historia se cuenta que para bendecirlo se trajeron un cargamento de tierra traído directamente desde Jerusalén. Tomando en consideración el término de Jerusalén como Tierra Santa, se obvió
que este proceso pues iba a bendecir todo el lugar. Otro de los sinónimos que nosotros le damos al concepto panteón es cripta. El concepto cripta tiene su origen, para variar, en las lenguas latina y griega. Por una parte, cripta viene del latín cripta y a su vez cripta viene del griego crypté, que significa oculto. Por eso mencionamos, por ejemplo, los códigos encriptados, o sea que son códigos que están ocultos. El concepto cripta se empezó a utilizar desde los primeros años de la cristiandad, puesto que eran los espacios ocultos abajo de las iglesias en donde justamente se enterraban a los primeros mártires o a los primeros creyentes. Dato inútil del día, quizá la cripta más famosa sea la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma, en Italia obviamente. La historia dice, está enterrado San Pedro, entre otros de los primeros apóstoles. Por cierto, nos encontramos ahora en las afueras de lo que es el Panteón de la Cruz. Todo esto está en el mismo espacio, de hecho. Este panteón fue inaugurado en 1903 y en la parte posterior donde nos encontramos se encuentra la otra contraparte de la letra alfa que veíamos hace un momentito. En este caso, la letra omega. La letra omega es la última del alfabeto griego y que en muchos de los casos en la simbología representa justamente el final. En este caso, la entrada misma del panteón está representando el final de la vida. Por cierto, dato inútil del día, la letra omega que se encuentra en la parte posterior fue diseñada y creada por el arquitecto Refugio Reyes Rivas, uno de los más importantes de aquí de Aguascalientes. Datos inútiles del día sobre los panteones de Aguascalientes. Número 1. Muchas veces hemos cruzado caminando por el centro de la ciudad de Aguascalientes y justamente en lo que llamamos nosotros la Plaza de la Patria, la Excedra, en donde ya hemos grabado anteriormente justamente también, y quizá hemos pasado también por el Teatro Morelos. Quizá en ningún momento te hayas puesto a pensar, pero originalmente esos dos espacios, lo que es ahora la Plaza de la Patria y el costado de la Catedral, fueron el primer panteón que existió en Aguascalientes. O sea que en muchos de los casos quizá hemos pasado por ahí y sin darnos cuenta nos hemos encontrado con algún espíritu. Por su parte, otros de los dos panteones quizá más antiguos y que tampoco ya no existen son los ubicados junto al Templo de San Marcos, por donde andamos muy contentos regularmente en tiempo de feria, y por otro lado en lo que hoy es el Jardín de Guadalupe. Originalmente todo ese espacio estaba destinado al cementerio de la iglesia de Guadalupe justamente. Dato inútil del día, anteriormente muchos de los panteones, sobre todo aquellos ubicados en las afueras de la ciudad, en los municipios o en pequeñas comunidades, daban su nombre gracias a la primera persona que había sido sepultada en ese lugar. Por ejemplo, el Panteón de San Antonio, porque la primera persona que murió y que fue sepultada en ese lugar se llamaba Antonio. En este caso, ninguno de los panteones aquí en Aguascalientes debe su nombre debido a esta situación. Tenemos los panteones que mencionábamos hace un momentito, como lo es el de Los Ángeles, el de la Cruz y el más irónico de todos, y de hecho el más antiguo que existe todavía, el Panteón de la Salud. Por muy irónico que parezca, ese es su nombre. Chicas, chicos, con esto concluimos nuestro tercer y último especial enfocado en el Día de Muertos, aquí en el Dato Inútil del Día, en esta ocasión hablando sobre el concepto del panteón. Ojalá que nos continúen observando, ojalá que sigan con nosotros en los próximos videos y no olviden suscribirse. Yo soy el profe de español y nos vemos luego.